Mi maestro el pulpo. Mucho Oscar, poco documental. Hace apenas unos días el documental Mi maestro el pulpo recibió el premio Oscar. Se trata de un trabajo del que se ha hablado mucho a lo largo del año pasado e inicios de este. En un principio mucha gente decía que era un documental perfecto para rescatar el tema de los derechos animales y se le adjudicó un discurso verde que un poco más tarde provocó que la gente pidiera, a propósito de la película, mejores políticas para la conservación marina. Sin embargo, el cariño por la película no duró tanto como se esperaba. Poco a poco comenzaron a aparecer detractores que veían graves fallas en la forma de la película, un enfoque manipulado en exceso y un protagonismo desmedido de parte del personaje humano que narra esta aventura. Con el premio Oscar, Mi maestro el pulpo se coloca al lado de documentales como Bowling for Columbine de Michael Moore, Una verdad incómoda de David Guggenheim e Inside Job de Charles H. Ferguson. Pero ¿lo amerita? ¿Es en realidad un trabajo que merece o merecía ganar uno de los premios más populares en el cine americano? Nuestra invitada en este programa, Alejandra Ortiz Medrano, dice que no. Alejandra es una de las cabezas del exitoso podcast científico Mandarax, bióloga y doctora en ecología evolutiva, alguien con todas las credenciales para hablar de verdad sobre un documental dedicado a un pulpo. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Estupendo, Alejandra Ortiz Medrano, una de las invitadas, casi dueña de Cine Garage, favoritas de estos micrófonos, favorita de mi público, favorita del público universal. Bienvenida a un episodio ultra especial de Cine Garage. Ay, muchas gracias por la invitación, Eric. Y Cine Garage también está muy al centro de mi corazón. y te lo agradecemos. Como decía yo en la introducción, ya para no andarle dando vueltas, vamos a hablar de Mi maestro el pulpo, se llama en español, ¿verdad? Sí, O, sí, así o se nada llama. más Mi maestro pulpo, el pulpo. No sé. My Octopus Teacher en inglés. Con lo cual ya empezamos mal con el documental, porque es a pulpa. la hora de... es pulpa, ¿no? Es pulpa. Y uno dice, a ver, señores, ¿en qué están pensando toda la película? Nuestro protagonista, porque en realidad el protagonista es el señor Craig, sí. Le está diciendo pulpa al animal. Todo el tiempo se refiere al animal como ella. Y resulta que en el nombre en español le ponen el pulpo, pero bueno, ya desde ahí comenzamos mal. Le voy a contar un poco a la gente la historia de este episodio, porque es un poco la historia de lo que ha pasado con el documental, Ale, si me das chance, sí. Un par de minutos nada más. El documental empezó a sonar pues desde que estrenó en Netflix el año pasado, ahora te doy la fecha. El 7 de septiembre de 2020 comenzó a verse el documental en Netflix, por lo menos aquí en México, con lo cual creo que ocurrió lo mismo en Netflix Latinoamérica. Y todo el mundo estaba maravillado, ¿no? Que era un documental que ponía por fin el ojo en los animales, que defendía los derechos de los animales, que lo vas a ver y vas a dejar de comer pulpo, lo cual no va a ocurrir, ¿no? Yo voy a seguir comiendo pulpo sin ningún cargo de conciencia. Por fin los documentales quieren hacer justicia a la explotación marina. Hay trabajos que lo plantean, sí, no creo que este sea el caso. Y luego, poco a poco, conforme empezó a sonar ya las nominaciones al Oscar, pues mucha gente más lo empezó a ver. Y empezaron a ver como pequeños detractores del documental, ¿no? Que nos hacían ver, pues que evidentemente, como todos los documentales que se han hecho a lo largo de toda la historia del cine, hay cierta manipulación en los hechos, ¿no? Ya uno viendo la forma del documental dice, claro, ¿no? Probablemente ni siquiera usaron un solo pulpo, probablemente usaron más de un pulpo. Eso es normal en los documentales, no estoy diciendo que ese es el grave pecado de este trabajo en realidad, pero sí empezó a haber un ojo más crítico y se empezó a hablar muy mal del señor Craig, que es quien recoge todas las experiencias alrededor de este animal, y pues bueno, la gente empezó a decir, no, parece que no es el gran documental que todo mundo estaba platicando el año pasado. Es muy probable que gane El agente Topo, que era otro de los documentales favoritos
en las nominaciones al Oscar, y cuando se dan los premios, el agente Topo se va con las manos vacías y el maestro Pulpo, que es Pulpa, se lleva el Oscar. A partir de eso, mi gran amiga Alejandra Ortiz Medrano empezó una campaña muy personal para hablar seriamente de la película, para decir qué está pasando, por qué a la gente le está gustando la película, por qué nadie dice que ese Oscar es inmerecido. No lo dijiste con esas palabras, pero era un poco lo que estabas diciendo ahí. ¿Dónde puedo hablar de él? ¿Dónde puedo hablar de él? Hasta que obviamente vino a tocar las puertas de Cine Garage, sabe que ella tiene llave y aquí estamos, Alejandra, para darte todo el espacio, todo el tiempo, todo lo que tú quieras hablar del maestro Pulpo, aquí con la gente de Cine Garage. Bienvenida nuevamente. Gracias. Dijiste de una manera muy elegante que quería hacer un rant. Pero está bien, hay cosas que se lo merecen y creo que un documental, yo voy a dejar mi punto de vista claro desde ahora. Un documental tan malo, porque no solo está mal en el discurso, está mal en la forma. Creo que un documental tan malo merece un rant para decirle a la gente, ojo, puede que les guste, pero tomen en consideración esto otro. Ya sabiendo de lo que se trata, ustedes deciden si les sigue gustando o no. No queremos convencer a nadie de entrada. No, a mí también me parece un mal documental por varias cosas. Y bueno, también entiendo que hay una parte muy atractiva. Es decir, sí, las tomas de toda la vida submarina están espectaculares. Y la cercanía que tiene con el pulpo y en general, ¿no? Con los seres que habitan en el mar, pues también es bastante impresionante. Eso, sí, todo bien. Eso se logra con unas cámaras increíbles. Claro, muy caras. Exacto. Muy caras, en donde vuelvo yo, ahí es donde se nota un poco o mucho para mal de la película, se nota mucho que están apelando a que nos fijemos más en eso que en otras cosas. Es como cuando una película con efectos especiales increíbles, pero es una mala película y todo el mundo dice los efectos especiales, pues eso se logra con mucho dinero. Claro, exactamente, porque la teoría del propio documental, y así es como está planteado, es que este señor Craig, ¿no? Que está viviendo una crisis existencial gigantesca, se cura, ¿no? A la hora de comprarse una cámara y empezar a grabar sus inmersiones a la orilla de su casa, además, ¿no? Una casa fantástica a la orilla del mar, que uno dice, ¿y por qué la construyeron ahí? Pero bueno, ahí vive, y en teoría todo lo que estamos viendo fue grabado con él. Obviamente no, porque si no, no lo veríamos a él nadando, ¿no? Entonces, ya desde ahí es como una manipulación muy, muy, muy clara alrededor de la forma del documental. Y no sé si eso, como dices, merezca incluso haber sido nominado al Oscar, porque se ven muy bien las imágenes, las cámaras son muy caras, vemos otros animales, ¿no? Con muy poco rigor científico, ya creo que vamos a llegar a eso también, pero no sé si eso, tomando en cuenta los otros documentales que había, valía incluso la nominación al Oscar. Yo creo que también eso se lo regalaron. A mí me sorprendió. Yo seguí muy poco los Oscars este año y no sabía quién estaba nominado. Nada más vi que ganó y fue como de ¿cómo? No solo estaba nominado, ganó. Eso. Y pues sí, a ver, es que tampoco quiero ser muy hater, porque creo que sí hay una parte, que puede haber partes rescatables, además de las cámaras carísimas y las imágenes pues increíbles. Pues empecemos por ahí entonces. Sí, creo que que una persona como el señor Craig tenga la intención de hacer una introspección en sí mismo y de a partir de esa introspección obtener aprendizajes, que por eso se llama Mi Maestro el Pulpo. O sea, hay una cosa muy explícita sobre lo que está aprendiendo de él mismo. Eso pues me parece súper bien que la gente lo haga, que de las formas que tengan para acceder a eso. Y bueno, y si pueden sacarlo en un documental, pues está bien. Adelante. Es como decirle a la gente, mira, meditar sirve, ¿no? Sí. Nomás que hay distintas formas de meditación. Sí, y que puedes estar... Al final creo que es como estar contigo mismo. Esa es la parte en la que ya no me empieza a gustar tanto el documental, porque... O sea, su cualidad es esa, nada más. Sí, pero además no, como que es engañoso porque no la dicen. O sea, creo que habría sido mucho más valioso que se
hiciera muy visible que todo lo que está reflexionando, aprendiendo, sabiendo de sí mismo Craig, pues es por sí mismo. O sea, es Por él él. con su mente, él con su cuerpo. Se puede reflejar en cosas externas como el pulpo, pero hay como un énfasis muy grande en que el pulpo realmente le está enseñando algo y que no Exacto. es un reflejo. O sea, al final lo que tú aprendes, puedes aprender de cualquier cosa, ¿no? En una caminata al bosque. Y no es que el bosque literalmente te esté Te hablando, enseñe, sí, ¿no? sino que tu experiencia en el bosque te está hablando a ti de ti mismo. O sea, eres Ujú. tú en cierto contexto hablándote de a ti. Y eso no, o sea, como que nunca se dice, es como, no, sí, si vas a la naturaleza y te encuentras un pulpo, te va a enseñar cosas. No es cierto. No, No es no, cierto y esto no es además, Disneylandia. ajá, y además es súper interesante el que no sea cierto. O sea, es súper Claro. interesante cómo un ser humano se puede reflejar en lo que sea. Eh, Digo, dicho muy burdamente, es como todos podemos hacernos chaquetas mentales y que esa Ujú, chaqueta sí. mental te puede llevar a un aprendizaje profundo. Pero entonces no se dice eso, ¿no? O sea, nunca se dice ni se cuestiona que lo que está reflexionando y aprendiendo Craig es finalmente una chaqueta mental que puede ser muy poderosa. O sea, Sí. no quisiera subestimarla, ¿no? Por decir ese término, sino más bien de que es él, ¿no? No es tanto el pulpo. Eso fue una de las varias cosas que me Ok, molestó. si es una de las varias cosas, vamos a detenernos ahí porque creo que hay un punto central en lo que en, en lo que queremos entender de la película, en lo que está pasando ahora mismo en el cine y en particular en el cine documental. El cine documental ahora, en este momento en el mundo y muy particularmente en México, ahí viene un podcast dedicado justo a eso, está viviendo un momento creativo alucinante, ¿no? En donde la ficción y el documental se mezclan, estas fronteras se borran y a nivel formal, es decir, cómo se nos muestran las cosas y cómo las vemos, puede tener un despliegue de imaginación brutal, pero el discurso de abajo sigue siendo un documento, sigue siendo una reflexión con rigor, ¿no? Ya sea desde la ciencia social o de las ciencias exactas, sigue siendo una reflexión alrededor de hechos concretos y de situaciones claras, reales y la mayor parte de las veces tangibles. A la hora de tener un trabajo como este, Ale, en donde evidentemente lo que estamos encontrando es pues una proyección de un personaje que está en un momento de crisis y que, como dices, y así es justo como ocurre, se ve reflejado y está navegando en sí mismo para tratar de salir de esa crisis. Lo que estamos viendo, porque el pulpo evidentemente no le enseña nada, aunque él todo el tiempo le está adjudicando ideas, ¿no? En ese momento el pulpo pensó esto y en ese momento el pulpo me enseñó esto y entonces el pulpo quiso hacer contacto físico conmigo. No, amigo, eso no es real. Tú le estás inyectando esos pensamientos a un animal y estás creyendo. Es como cuando la gente dice, es que mi perro está diciendo, no, tu perro no está diciendo nada. Tú le estás adjudicando un pensamiento humano y eso creo que no es bueno si le estamos haciendo creer a la gente que estamos viendo un documental. Justo por lo que acabas de decir, Ale, yo creo que ni siquiera es un documental. Es un video de autorreflexión, perfecto, adelante. Es un video que te va a ayudar de autoconocimiento, di que lo es. No sé si estamos llegando al nivel de esto es un documental y esto no es un documental. Este está como a la mitad. No hay en realidad un entendimiento científico del animal y en consecuencia yo no veo en qué momento esto se convierte en un documental y no una especie de videodiario, si lo quieres ver así, Ándale, ¿no? a mí me dio mucho la impresión de videodiario, también porque Que no está mal tampoco, ¿eh? no, y yo no es que crea que todo documental entonces tiene, no, si es sobre pulpo, pues tendría que hablar científicamente de los pulpos, que en este caso creo que Exacto. sí, pero bueno, no necesariamente. Pero la cosa aquí, no, creo que no tengo opinión sobre si sí es o no es documental, solo que es malo como documental, si sí lo fuera, en el sentido de que lo que a mí me parece muy interesante de los documentales de cualquier tema de documental y cualquier ámbito de documental es que como espectador tú creas una propia idea.
Es decir, no te venden un discurso tal cual así. O bueno, Ya masticado. si te lo venden masticado con las conclusiones dadas, pues me parece que no es un buen documental, justo, ¿no? Exacto. Y para lograr eso, creo que los buenos documentales lo que hacen es presentarte diversas perspectivas, que no necesariamente tienen que ser diversas personas. Se puede lograr mediante muchos recursos, el que puedas ver las cosas que te están presentando desde distintos ángulos, de manera que tú mismo te hagas una idea y que probablemente sea una idea distinta que la persona que la está viendo al lado de ti. Eso es muy rico de los documentales. O sea, que luego puedes platicar como de un montón de cosas sobre la realidad de lo que acabas de ver y la forma en que te fue presentada. En eso me pareció además chafísima. O sea, que esté este señor con un conflicto existencial fuerte, con recursos para ir a grabar el fondo marino impresionantes, 1 año o más de grabación diaria. ¿De qué vivió? Sí. O sea, de verdad hay como mucho desperdicio de lo que se pudo haber hecho, ni siquiera para entender al pulpo, sino para entenderlo a él. O sea, para entender a Craig mismo. O sea, oye, estás queriendo, o sea, tienes un conflicto fuertísimo que te está alejando de tu familia y la manera en que lo solucionas es pasar horas todos los días en el mar sin tu familia. Exacto. Y y de repente dice unas cosas loquísimas de verdad. O sea, sobre todo en ese contexto, entendido como que está viviendo una crisis y que esto de ir al mar diario por horas a ver un pulpo lo está haciendo diario, ¿no? O sea, dice cosas muy fuertes como que eso, o sea, que eso le ayuda mucho, que empieza a desarrollar un apego, un cariño, él cree que tiene una relación con el pulpo. Eso a mí me parece súper interesante de qué está pasando contigo, que no se cuestiona para nada. No tanto por el pulpo, ¿no? Sí, sobre la psique de esa persona, que eso también es muy rico de los documentales que tratan sobre la gente, tal cual. O sea, otra vez te pueden servir como un espejo a ti como espectador. Esto no funciona como espejo porque te lo presentan como si estuvieras, a mí me pareció como, yo, Craig, estoy dando mi versión de la historia y Exacto. ya. Y ya. Y ya. No va a haber más, no va a haber un contrapunto. O sea, ni siquiera la voz de mi hijo se va a escuchar, que es como el otro personaje humano, ¿no? En algún momento en esta crisis, en donde evidentemente está involucrado el hijo, aparece, ¿no? Se lo lleva a conocer al pulpo, ¿no? Como decir, mira, te voy a llevar a conocer a mi amante para que cuando tu mamá diga algo no te espantes, ¿no? Entonces, bajan a ver al pulpo y uno dice, bueno, el hijo va a dar la versión propia de lo que está pasando con su padre, ¿no? Es decir, pues sí, me olvidó, pero si lo del pulpo le está ayudando. No, el hijo no dice absolutamente nada, no escuchamos su voz y esa contraparte, como dices, creo que nos pudo haber dimensionado a la persona que cree que está teniendo una relación con un pulpo al que seguramente hartó durante 1 año de su vida, ¿no? Cuando uno ve cazar al pulpo para comer, ¿no? Con este hombre en la linterna de noche, yo por lo menos pensaba, bueno, el hecho de entrar con una luz a perseguir un pulpo que se está alimentando a medianoche no es echarle a perder su propio método de caza, ¿no? Y luego también eso, o sea, como se retrata mucho nada más desde la perspectiva de Craig, en la que se hace una súper historia de lo que está pasando entre él y el pulpo. Entonces, no se cuestiona para nada qué pasa con el pulpo, con una persona que está yendo todos los días, que lo está grabando, que probablemente no era solo una persona, probablemente eran más. O sea, porque no hay una sola cámara. No digo que sea un crew gigantesco, pero tal vez había 2. Claro. Mínimo. Grabándolo en la noche con lámparas, no solo al pulpo, a lo que estaba alrededor, porque no es que lo hayan hecho durante 1 semana o durante 1 mes, fue diario. 1 año. Entonces, o sea, fue más con el pulpo que a terapia, porque a terapia no vas diario, ¿no? Y él no menciona haber ido. Que eso es algo justo interesante. O sea, como, ok, esta era tu solución. Bueno. Y hay, o sea, otra vez, no creo que todo documental por tener un pulpo tendría que entonces adentrarse al rigor científico del pulpo, pero sí. No. Porque sí da explicaciones. O sea, y sí da conjeturas y sí las conclusiones de Craig están basadas como en algo medio científico o aparentan ser científicas porque dice, yo creo que el pulpo no sé qué, porque tal cosa. Y no, o sea, y en realidad no, eso fue también otra cosa que me molestó mucho porque los pulpos,
Los pulpos son fascinantes. Una de las cosas que me parecen más fascinantes de los pulpos es que tienen unos cerebros muy sofisticados, muy desarrollados, por lo que sabemos de ellos y de su cognición. Tienen una cognición pues muy impresionante, sobre todo una inteligencia muy impresionante. Y sobre todo porque son unos moluscos, o sea, sus parientes son las almejas. Claro. Tal cual. Es decir, la manera en que construyeron esos cerebros, ese sistema nervioso y esa cognición es una manera completamente distinta que la de todo el resto de los animales que tienen cerebros, porque, o sea, los mamíferos tenemos cerebros, las aves, los reptiles, es decir, todos los vertebrados, pero todos estamos en un mismo conjunto. En el de los vertebrados agarramos nuestro camino lejos de los pulpos hace como 600 millones de años. Entonces, los pulpos construyeron esa manera de forma distinta. Y por lo tanto, sí es distinto. Es decir, claro. A ver, es difícil de pensar, yo creo, cómo piensa un pájaro, ¿no? Porque no somos ni un pájaro ni un gato. Pero creo que lo podemos imaginar hasta cierto punto. O sea, que sí hay una parte en que nuestro sistema nervioso es similar, la configuración de su cuerpo en general también. Es decir, compartimos muchas cosas como para al menos acercarnos un poquito a cómo piensa un pulpo. No solo cómo piensa, qué se siente ser un pulpo en cuerpo de pulpo, pues creo que eso sí es muy alejado de lo que incluso nos podríamos imaginar. Entonces, cuando en este documental dicen es que somos tan parecidos y este pulpo está sintiendo lo mismo que yo, es como no podría haber algo más diferente que tú. como un pulpo, ¿no? Ajá. Porque incluso hay momentos en el documental muy a la mitad, cuando lo está buscando, que dice, es que claro, yo tenía entonces que pensar como pulpo. Y no puedes. No puedes. Que justo la idea de que estés enfrente de un animal tan diferente a ti es que no puedes pensar como un pulpo. Y ahí es porque no puedes, ¿no? O bueno, si tuviera que pensar con un pulpo, o sea, como haciendo este ejercicio hipotético, experimento mental, es muy interesante, habría sido muy interesante, pero así nada más de tengo que pensar con un pulpo y hacer no sé qué, es como pensar como un pulpo, ni siquiera es pensar con tu cerebro, porque tienen el cerebro repartido por todo el cuerpo. O sea, nada más eso, es una manera de encarnar la conciencia distinta a la del resto de los animales. Entonces, o sea, todas esas... En casi todos los documentales con animales hay una antropomorfización. Eso. Es decir, que le atribuimos aspectos humanos a los animales y eso es algo muy humano en realidad. Y no me parece que esté del todo mal. No es un error del todo, no es un error del todo. En este creo que se pasan. Sí. Sí, porque te digo, es como decir, pues mi terapeuta el pulpo. Pues no, el pulpo no está pensando ni está creyendo lo que tú crees que cree. No va por ese lado. Hay una serie documental justo ahora en Netflix también que se llama Dogs, así tal cual, perros. Creo que en español, para variar, le pusieron mi amigo canino o una cosa por el estilo, ya sabes, ¿no? Los primeros 3 capítulos son muy interesantes porque hablan de cómo los perros son capaces no de dar terapia, sino de potencializar una terapia que un doctor te está dando sobre ciertas enfermedades o dolencias o como ayudan a los niños autistas, por ejemplo, ¿no? Y el documental toma muy buena distancia sobre lo que podríamos llegar a creer que el perro hace y sobre lo que en realidad le ayuda a los niños autistas a trabajar esa enfermedad, esa condición. La condición del autismo, a tratar de manejarla de una mejor forma. Pero no le dicen jamás ni al niño ni a nosotros, tu perro está haciendo esto. No, tu perro es parte de de un tratamiento mucho más redondo y mucho más 360 que nada más el animal. De hecho, la raza del perro no importa. Un perro te puede ayudar sea cual sea. Y aquí no, aquí es todo lo contrario. Este señor deja todo y le adjudica las cosas al pulpo de una forma, a mí la verdad, hasta me parece hasta peligrosa. A mí también. ¿No? Porque pues, hombre, entonces, ¿qué? Mi terapia es con una muñeca inflable. La de él fue con un pulpo. Es esa cosa de que no tienes un contrapunto, que es muy importante para, pues, como humano. Luego, hay cosas que realmente
O sea, ¿no? Cuando el pulpo lo toca por primera vez y es como, oh, quería acercarse a mí y este contacto tan importante, probablemente el pulpo lo quería probar, tal vez hasta se lo quería comer. O sea, porque se piensa que hacen eso los pulpos. No es la primera persona a la que un pulpo lo toca. Los pulpos tocan buzos. Todo. Sí. Y se cree, o sea, la hipótesis, digamos, más aceptada hasta ahora es que lo hacen porque probablemente se los quieran comer. O sea, como para probar a lo mejor y me gusta, ver. ¿no? Sí. Y le arranco un dedo. Sí. También me pareció peligroso en otro sentido, que es que, o sea, supongamos que sí, que el pulpo la pulpa se hizo su amiga. Que era una pulpa superdotada. Sí, ¿no? que todo lo que está conjeturando es verdad. O sea, demos ese beneficio. Supongamos que sí. Qué generosa, ¿eh? No, o sea, los pulpos son animales salvajes, es fauna salvaje, como todo lo que no es doméstico. Es decir, como tener un changuito en tu casa, ¿no? Entonces, tener animales salvajes, con este contacto con animales salvajes no es bueno para los animales salvajes porque son salvajes. Es decir, en su naturaleza no está convivir con humanos, a pesar de que puedas hacer cosas como para que de repente existen, como los elefantes en un zoológico, pero que en realidad para que un elefante esté en un zoológico se le tuvo y tiene un término horrible que es algo así como quebrar su, ¿cómo se dice? Como quebrar su carácter, una cosa así. No es ese término exactamente, al rato me acuerdo. Pues es domesticar a un animal ultra inteligente como un elefante, ¿no? Sí, a final de cuentas. Pero no domesticar en este sentido evolutivo, como los perros que están domesticados. Es decir, que su naturaleza, sus genes ya están hechos para convivir con nosotros. Igual las vacas, ¿no? Las gallinas, los gatos, etcétera. Estos animales no. O sea, esto se logra en cientos de generaciones, miles de años. Nada más convivir con uno no está bien y dar la impresión a la gente de que eso está bien me parece súper peligroso. Súper peligroso porque, de nuevo, en cuestión de método y de forma del documental, se refleja de esta forma. Justo lo que estás diciendo se refleja de esta forma. Lo primero que nos dice el señor Craig es: yo no quería ni siquiera el traje de neopreno porque tenía que sentir la temperatura del agua y no sé cuántas cosas. Y obviamente no quería yo el tanque de oxígeno para no interferir e invadir el ambiente en el que yo me estaba sumergiendo. Y cuando ves día 27, dices, güey, si no querías interferir, pues no vayas todos los días, ¿no? Día 360. De entrada, no vayas todos los días. Eso ya es interferir. Y segunda, ¿no? Hacernos creer, como dices, que él podía seguir una rutina con un animal salvaje. Y yo pensaba lo mismo. Yo, sin ser científico, fíjate, yo decía, le está induciendo la rutina. O sea, él cree que el animal está teniendo una rutina con él. De nos vamos a ver a tal hora y voy a bajar a tal hora y yo soy fulano y me reconoces. Y ahí viene mi amigo. Y yo decía, no. ¿Cómo le explicaría yo a un sobrino que eso no se debe de hacer? Que cuando ves un pulpo en el mar, lo que tienes que hacer es irte lo más lejos posible y dejar que el pulpo haga lo que sea. Efectivamente. No querer ser su amigo, sí. ¿no? El pulpo jamás va a ser tu amigo. Sí, sí. Eso, el pulpo jamás va a ser tu amigo, es excelente y no hay que intentar convivir con ellos. www.patreon.com/Cinegarage. Ahí es donde ustedes pueden suscribirse a esta comunidad Cinegarage, que poco a poco está sacando a este proyecto más lejos, llegando a más países y hablando de muchos más temas. De verdad les invito a que se suscriban, a que nos apoyen, a que mantengan a este proyecto vivo y a que reciban, por supuesto, toda la serie de recompensas que tenemos para ustedes una vez que deciden formar parte de la comunidad Cinegarage. Tenemos el Cineclub, tenemos críticas, tenemos coberturas especiales de los festivales de cine, tenemos entrevistas exclusivas, una larga serie de contenido solo para ustedes que nadie más allá afuera puede ver y puede disfrutar. Entonces, www.patreon.com/Cinegarage. En esta ocasión le vamos a dar las gracias porque a la hora de aportar se convierten en productores de estos podcasts a Álvaro Iván Arce Cortés, Agustín Hernández, Paloma de la Vega, César Marmolejo, Choc Franco, Jorge Espinosa Rentería, Valeria Valladares, Gonzalo, Aide Yáñez, Magali Valencia, Andrés Clarión Rangel, Leonardo C., Oxana Cortés, Judith Valencia y Joniva. Millones de gracias.
Los esperamos en www.patreon.com/cinegarage. Otra cosa que esta creo que es la máxima de lo por cual no me gustó. Ya vamos llegando al punto. Es que me recordó a películas no documentales, películas de ficción, en las que se cuenta la historia a partir de, o sea, por ejemplo, una historia de amor o de desamor o de las dos, a partir nada más de la visión de el hombre, casi siempre, donde, esta chava, como Scott Pilgrim, en donde está Scott Pilgrim y le pasan miles de cosas y tiene como este personaje femenino que en teoría es súper importante, pero que justo por eso no me gusta Scott Pilgrim, porque no es súper relevante, o sea, es relevante ella en tanto que es importante para él y lo que él hace por ella y lo que él piensa por ella. Y es decir, ella es un artífice de los cambios en él y de las conductas en él y del desarrollo de él. En este caso del documental del pulpo es así también. O sea, la pulpo además es hembra, que me parece también como muy sintomático de esto que estoy diciendo. La pulpo es un artífice de lo que le sucede a Craig, sin tomar en consideración nada del pulpo, sino nada más hacer conjeturas de lo que ese pulpo está viviendo. Conjeturas que siempre lo ayudan a él. Ajá, sí. Nunca al pulpo. Sí, entonces pareciera, como en estas películas que me refiero, que hay que se está poniendo al personaje femenino, o en este caso al pulpo, como importante, pero es un engaño. Que eso también me parece súper peligroso. O sea, es otra vez un discurso desde solamente un punto de vista, que es el punto de vista de un señor blanco con conflictos, haciéndote creer que también es importante el pulpo, pero no es cierto. O sea, es cero relevante el pulpo en la historia que nos está contando, porque la historia es solo su historia, su interpretación y lo que le pasó. Para su beneficio. Toda la película es de yo hice y yo saqué, y al final de cuentas te enteras de que la única finalidad, no solo de lo que él está haciendo, sino de la película en sí, es ver que él salga de su gran crisis existencial y en ese momento pueda dejar ir al pulpo, al cual de nuevo le está adjudicando propiedades que el pulpo no tiene. Sí. ¿No? Entonces, sí es una lluvia de yo para mí todo el tiempo, tanto que, insisto, a la esposa nunca la conocemos, ¿no? Que habría estado interesante. Habría estado interesante saber, oiga, señora, ¿usted qué piensa cuando Craig dice que el mejor momento de su vida es cuando conoció a una pulpa en el mar al lado de su casa? ¿Qué opina usted, señora, de eso? Que ya tiene un hijo con él. Eso habría estado bien interesante, ¿no? Eso habría sido muy interesante, efectivamente. Y es otra cosa que hace que la película, o sea, más allá como de estas reflexiones, ¿no? Que estamos diciendo, a mí se me hace que sea, como lo comentamos hace rato, muy aburrida. Es tremendamente aburrida, que no hay conflicto, no hay un punto a desarrollar, no hay una meta a la cual vamos a llegar, ¿no? Sabemos que el pulpo en algún momento va a mandar a volar a este señor, que lo hace varias veces durante el documental. Además, el pulpo no quiere estar con él, yo estoy seguro de eso. Y si es una lluvia de yo quiero, yo hago, yo puedo, yo haré. Hay un documental que también ganó el Oscar, Ale, no sé si viste, Man on Wire, no. De James Marsh, que es la historia de este cirquero, showman francés, ahora te digo cómo se llama, Philippe Petit, que escribe su libro sobre su experiencia de cuando, buscando el mayor reto de su profesión, lanzó un cable de una de las Torres Gemelas en Nueva York a la otra y cruzó haciendo equilibrio sobre el cable de una torre a la otra, con todas las consecuencias legales que eso pudo haberle traído y con todas las dificultades para no haberlo ensayado y planificar y hacerlo todo sin que nadie se diera cuenta. Y uno dice, mira, es un caso interesante, ¿no? ¿Cómo lograron una hazaña tan absurda y tan ridícula que pasó a la historia? Y resulta que el señor Petit cuenta todo desde su punto de vista. Y todos son logros de él. Todos los demás estaban mal. Todo lo arregló él, ¿no? Su esposa no lo comprendía. Era una meta personal, ya ni siquiera por su profesión, sino por un problema, a la hora de ver el documental te das cuenta, un problema de ego brutal.
Y toda la película, que insisto, también ganó el Oscar, es de yo, todo el tiempo yo, para mí, yo hice, yo logré, yo crucé de una torre a la otra. Y no dice, claro, entonces, ¿cuál era el problema con la película? Esta cae exactamente tiene el mismo problema, ¿no? Un ego, desde mi punto de vista, desbocado, que se está buscando a sí mismo, ¿no? Yo, sin entender la psicología, sin saber nada al respecto, más que mis clases en la preparatoria, yo decía, aquí tenemos a un ego roto, que es el de este hombre, ¿no? Que trabajó con su hermano, porque lo de los bosquimanos no acabo de entender, Es porque un muy mal para qué pretexto nos lo para cuentan. iniciar la peli. Sí, sí. Yo no entiendo para qué Ujú. nos lo cuentan, ¿no? Tiene un problema existencial, hay un ego roto. Hay un ego tan roto que la mujer no aparece y el hijo no habla. ¿Y qué está queriendo hacer este ego en este tránsito con el pulpo? Encontrarse a sí mismo otra vez, enamorarse de sí mismo otra vez. Y ahí es donde yo dije, qué flojera. Voy a tener que ver este documental de un hombre persiguiéndose a sí mismo, nada más para hablar con Ale. Yo dije, ok, nomás por hablar con Ale lo voy a ver. Y lo vi. Perdón, Eric, que te hice ver este documental para mi Solo por rant. ti, lo Para mi hice rant. solo por ti. Bueno, y que además también está esta cosa que creo que también es peligrosa o conflictiva, al menos en cierto nivel, Ujú, que es dar la idea de que nada más estar contigo en tus pensamientos, tu reflexión, sin ningún contrapunto, está bien. O sea, yo creo ujú. que de hecho habría sido interesante, no nada más para el documental y para las pobres personas que lo vimos, sino para Craig mismo, tener retroalimentación de otras personas sobre ese proceso, que es un proceso bastante loco, insisto. O sea, decidir pasar un año de tu vida nadando para ir a ver un pulpo y Un pulpo. preocuparte, le daba ansiedad, lo que le podía pasar al pulpo. Es decir, no era un interés del documental, no era un interés científico tampoco, ni de la cámara, o sea, era un interés emotivo, el ir a ver el pulpo o sea, el ir a ver el pulpo diario. Ujú. Eso yo creo que es algo que tienes que hablar con más gente y, y, y obtener entonces o sea, reflejos otra vez que a ti mismo te hagan saber más de ti y de qué está pasando por tu cabeza, por tus emociones, ¿no? Por tu experiencia al eso. No lo hace en ningún momento, parece que no se le ocurre ni siquiera, no le parece importante porque hasta hizo un documental sin obtener ese tipo de conversaciones, ese tipo de retroalimentación. Y eso también Ujú. creo que no es un buen mensaje en general. Es decir, y no digo que entonces tal vez Craig hubiera tenido que hacerlo, tal vez no se le ocurrió, pero entonces es interesante el por qué no se le ocurrió. Es decir, Claro. hacer ver esto es un contrapunto, ¿no? Hacer ver ok, es raro, o sea, alguien que le hacía una pregunta, oye, ¿no pensaste alguna vez platicarlo con alguien? Oye, ¿qué opina tu Ujú. esposa de esto? Y no, por eso me da mucho la impresión que me parece que eso hace insoportable al documental en realidad, que él tiene el poder de contar la historia que quiera, que es su propia Sí, historia, de la sí. forma que quiera, porque tiene unas imágenes increíbles y unas cámaras carísimas y un footage que pues sí es bastante impresionante y una narrativa que va construyendo muy emotiva y que puede resultar muy enganchadora porque si te la crees que el pulpo en realidad está desarrollando una relación afectiva con él, pues es una super historia de Disney. Entonces Claro. tiene como todos los elementos para generar un montón de audiencia. Entonces, como que tiene un montón de poder mediático de lo voy a hacer como yo quiera. Es muy molesto no solo por la falta de rigor, en este caso científico, que se le pudo haber dado, ya sea enfocando la vida del pulpo o enfocando la psique de nuestro personaje, sino desde lo que está ocurriendo con los documentales en general en este momento, ¿no? Hay muchos documentales en este instante, empezando por eh, en donde se da una visión ultra personal de cualquier tipo de conflicto o de caso que se esté tratando, ¿no? Que no hay, ya no digamos la intención de buscar la voz contraria, sino de buscar una voz externa al propio caso que se está retratando, ¿no? Y creo que justo lo están haciendo porque eso genera más audiencia y eso genera una reacción
menos crítica ante lo que se está planteando en el documental como caso o como problemática. Entonces, das una visión lo más sesgada posible o, como ocurre en muchos casos, ultra personal de un problema muy complejo, porque eso a la audiencia le va a resultar mucho más sencillo decir si está a favor o en contra. No va a haber ningún tipo de matices a la hora de masticar el discurso. Esto es un fenómeno que para mal está ocurriendo ahora con muchos documentales y a mí se me hace peligroso y problemático que un premio tan popular como el Oscar, al cual mucha gente se acerca como referencia para poder ver películas y no poder verlas, haya reconocido un documental en ese aspecto tan poco riguroso con el propio trabajo documental como género, como para tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, en lugar de apreciar documentales más trabajados, más humanos incluso, como los que estaban connominados con este, y decirle a la gente, mira, los problemas se plantean y se discuten. Aquí el problema se plantea, no se discute y ni siquiera sabemos si se resuelve, ¿no? Justo por lo que dices, es todo desde un solo punto de vista y no hay matices. Y ese es un grave peligro que está corriendo el documental ahora. Por un lado es muy imaginativo, lo que les decía yo hace rato, pero por el otro hay una sola versión, no hay versiones contradictorias. A veces ni siquiera está el disclaimer de buscamos a fulano y no quiso hablar. Pero lo que está ocurriendo con los personajes, con los documentales que están en medio es, buscamos a fulano o a fulana, no quiso hablar, pero entonces le llamamos a esta señora o le llamamos a este señor. Hay en medio trabajos mucho más interesantes. Este documental, por supuesto, no lo hace. Eso para mí lo convierte en problemático, en peligroso, y lo que hemos dicho hasta el cansancio, tremendamente aburrido. y no es que estaba pensando en otros documentales que ya no sé si son documentales o no, pero por ejemplo, pues los de Añez Barda, que son ella también nada más, ella y su reflexión, y son reflexiones súper personales. Pero creo que la diferencia es que, no, o sea, no sé, acabo de ver Los Cosechadores y yo. Y eso, o sea, es nada más como su reflexión. Sí hay otras voces, pero que en realidad más bien te están pintando el contexto. Es decir, no es que estén contrarias. Pero entonces es una reflexión muy personal que se nota, tiene una profundidad, tiene mucha profundidad. Y claro, no te está diciendo verdades. O sea, no te está soltando verdades, te está soltando más bien preguntas a partir de su reflexión y de su vivencia. Hay un cuestionamiento de lo personal a través de una vivencia externa a esa persona, que es justo lo que hace Añez Barda. Reflexiona sobre ella poniéndose en una situación donde naturalmente no debería de estar. Y que a ti como, bueno, o a mí al menos como audiencia, como espectadora, lo que me hace es justo brindarme un espejo para ciertas cosas y que va a ser diferente al tuyo, Eric, o al de todos, ¿no? Y que da estas conversaciones. Entonces, que digo que me parece que desatan los buenos documentales. Es como preguntarte, ¿qué me dejó al final? ¿Qué me dejó al final este documental? Y en el que me dejó al final el pulpo, yo creo que a la mayoría de las personas lo que les deja al final es un sentimiento de qué bonito. O sea, como qué bonita la naturaleza, qué bonito convivir con otros animales. Y ya. Qué bueno. Sí, qué bonito es el mar. Ajá, sí. Y ya. Grave error, por ejemplo, ya como para ir concluyendo. Supuestamente después de esta gran experiencia con el pulpo y con el mar, que además es un cachito de mar muy pequeño, este hombre dice, yo inicié esta fundación. ¿De qué se trata la fundación? Nunca nos dicen. ¿Qué hace la fundación? Nunca nos dicen. ¿A qué se dedica ahora la organización que lanzó este señor? Jamás nos lo dicen. No, o sea, está tan mal enfocado el documental que habiendo salido una fundación dirigida ahora por Craig para no sé qué, no nos explican, no nos dan ni siquiera la liga para ir a visitarla en internet. Es un desastre como trabajo cinematográfico, incluso como trabajo periodístico. No porque sea menos. Como trabajo periodístico sí es muy, muy lamentable, porque no hay trabajo periodístico justamente. Y en el de qué bonito, no estoy diciendo que la naturaleza no sea qué bonita, o sea, sí es, ¿no? Y claro, estoy totalmente de acuerdo con ese mensaje. Lo que me parece muy pobre es que se quede hasta ahí el mensaje. Claro. Es decir, nada más decir qué bonita la naturaleza y qué padre convivir con los animalitos es bastante superficial. Incluso en la aproximación hacia la naturaleza.
que se relaciona con esto que hemos venido hablando, es decir, con la antropomorfización, esa palabra que no me sale. Antropomorfización. Eso, del pulpo, con no preguntarse si está bien que vaya a visitar al pulpo diario. En fin, todo lo que hemos estado platicando. Creo que también, o sea, en esto que con lo que comenzaste al principio, que mucha gente es como, ya no vas a querer comer pulpos. Está bien si alguien quiere dejar de comer pulpo porque está perfecto, sí, está perfecto. O sea, si es porque vio que entonces son animales súper inteligentes a través de por esta la película. razón que quieran. Sí, está súper bien. Pero creo que también eso sería problemático en el documental mismo, porque las razones para dejar de comer animales en particular, son muy esas. diversas. Pueden ser esas, pero si es esa, o sea, la inteligencia, entonces tenemos que hablar por qué la inteligencia sería un criterio para dejar de comer animales y sería más ético comerte un animal que tú crees que no es inteligente, por ejemplo, ¿no? Creo que es en ese sentido chantajista, o sea, está presentando una visión otra vez como de nada más que bonito, sin ningún tipo de argumento detrás, sin ningún tipo de profundización en las reflexiones de Craig, sin ningún interés en lo que está viviendo el pulpo o cualquier otra persona que no sea él. Con un discurso muy bonito y con un storytelling, una narrativa pues muy enganchadora y muy emotiva, que entonces despierta, pues sí, como de, ay, qué padre, qué bonito, todos seamos amigos de los pulpos. Que podemos ser amigos de los pulpos, ¿no? No pasa nada, pero date cuenta de qué tipo de animal tienes enfrente, ¿no? Y no creo que podamos ser amigos de los pulpos como Craig. No creo que esté bien. No, pues no. No. Yo a lo que iba es, date cuenta que lo que tú que lo que tú quieres que el pulpo piense no es necesariamente lo que el pulpo está pensando, probablemente sea todo lo contrario. El ejemplo, ¿no? Del tentáculo y la mano es, amigo, te quería dar un mordisco. Sí. ¿No? Sí. Que sea chiquito es otra cosa, pero esa cosa te quería dar un mordisco y de haberle gustado, porque además ahí creo que Craig sabe gacho, de haberle gustado te habría mordido. Qué bueno que no le gustaste, sí, ¿no? Sí. Y bueno, ya por último, es que como en este disclaimer de que no quisiera ser tan hater, pero no lo puedo evitar con esta película. Es que no es que sea hater, más bien solo me parece mala, ¿no? Es una mala película. Diciendo, exacto. Ya lo vimos por mucho, prácticamente desde todos los ángulos posibles, la película es mala. Ahora, creo que algo que he aprendido contigo, Eric, mucho, es que es que más allá como de bueno y malo, puedes hacerte otras preguntas sobre lo que estás viendo. Y en este caso del pulpo, yo lo pensé mucho porque además conozco mucha gente a la que le gustó mucho, entonces era difícil tener conversaciones. Creo que aquí unas preguntas interesantes son, ¿qué te hace sentir la experiencia de Craig cuando ya la ves un poco, cuando te vas abajo de la superficie de, ay, qué bonito se la está pasando? A mí, por ejemplo, me hizo sentir muchísima soledad. O sea, creo que Craig era una persona, independientemente de su crisis, muy sola. O sea, tan sola como para haber hecho un documental y producido y ganado un Oscar sin aparentemente, por lo que vemos ahí, sin hablar con nadie de lo que estaba viviendo. O sea, eso es de una tremenda soledad, por ejemplo. Entonces creo que ya analizándolo así, no digo que la recomendaría, pero tal vez sería más interesante. A lo mejor, no, yo lo que recomiendo es, bueno, nada más para tratar de dar los nombres correctos. Este hombre recoge parte del pietaje, de las horas de grabación que vemos en el documental. Probablemente no las mejores, ¿no? Porque creo que hay varias recreaciones. Eso es otra historia y no es necesariamente malo hablando de una película como esta. Hay dos directores encima de Craig, que al mismo tiempo son los guionistas, lo cual creo que también está mal. Digo, muy pocas veces el guionista y el director logran, siendo la misma persona, algo sobresaliente. Cada vez ocurre más, afortunadamente, pero también cada vez ocurren más colaboraciones como la de Pippa Eldridge y James Reed, que son los directores y guionistas de este documental. Pippa Eldridge no había hecho nada antes de esta película. Esta es su primer documental. Y James Reed tiene trabajos documentales para televisión y tiene un documental
anterior sobre unos simios en África. Ahora te digo cómo se llama. Rise of the Warrior. Ahora te digo. Sí, Rise of the Warrior Apes, o sea, el ascenso de los simios guerreros, que también tiene un enfoque un poco raro, excesivamente oscuro desde mi punto de vista. De nuevo, debieron haber buscado una visión externa para darle a la gente una opinión bastante más centrada y sobre todo crítica e interesante del personaje real del documental, que no es la pulpa, es Don Craig. Entonces, yo pondría este documental a la altura de, como te dije, de Man on Wire y otros documentales que por ahí a la academia se le han escapado de, híjole, de verdad, señores, o sea, ya le dieron un Oscar a Green Book, aquella vez que ganó el Oscar a Mejor Película y fue así de uff. Entonces, no tomen tan en cuenta los Óscares, tómenlos como una referencia, como un voto de popularidad. Se vale disfrutarlos. No premian a lo mejor del cine mundial, nunca lo han querido hacer, es la academia gringa, no tienen por qué voltear al mundo, la academia gringa es para ellos, pero ha habido cabida o han entrado películas peleando por su terreno muy interesantes al Oscar. Entonces, denle esa dimensión, ¿no? Vean el documental, véanlo con ojo crítico, cuestionen lo que está pasando en la pantalla más allá del nivel técnico y lleguen a conclusiones tan interesantes como la de Ale. ¿Algo más que quieras agregar, Ale? Pues vean El Agente Topo. Vean El Agente Topo, ¿no? Que las pobres productoras que estaban muy emocionadas, son dos españolas muy simpáticas, estaban muy tristes por no haber ganado el Oscar. No, y sobre todo perder contra el pulpo, o sea. Contra el pulpo, o sea, haber perdido el Oscar contra el pulpo debe ser muy triste. Sí. Contra cualquier otra película yo creo que no habría pasado nada. Haber perdido frente al pulpo creo que debe ser muy triste. Pero vean El Agente Topo. Exacto. No, nada más eso. Y tenemos un Mandarax de pulpos que justo nos lo pidieron mucho por la película del pulpo. No hablamos de nada del documental del pulpo, pero sí de cosas muy interesantes de estos animales. Ajá. Muy bien. ¿Algún dato que quieras dar para irnos? Más allá de que tienen el cerebro repartido en todo el cuerpo, que es algo que a mí me alucina. Uy, pues, o sea, yo con 2 hemisferios no puedo a veces ni caminar. Es que además a mí lo que me viaja mucho es que no nos lo podemos imaginar. O sea, de verdad no. Bueno, que tienen, o sea, cambian de color muy impresionantemente de este camuflaje, que hay muchos videos en YouTube. Y porque tienen en la piel sensores a la luz, o sea, de cierta manera ven con la piel. Eso también así. En consecuencia, no podemos ser amigos de los pulpos. No, podríamos dejar de comer pulpo. Sobre todo, dejen de comer pulpo cuando esté en veda, que eso sí es súper importante, más allá de si quieren ser vegetarianos o veganos, lo que sea. Comer pulpo cuando está en veda es súper mal porque es cuando se están reproduciendo y cuando están, como nos mostró el documental, guardadas las pulpas en su madriguera. Entonces no hay que comerlo y en esa época sobre todo. Muy bien, pues ahí está un crossover más entre Mandarax y Cine Garage que tan aplaudidos han sido, por supuesto, por el lado de Mandarax. Mil gracias, Ale. Gracias a ti, Eric. Gracias por haber propuesto este programa y por haber venido a grabar con nosotros. Lamento que hayas visto la película del pulpo por mí. Muchas gracias por dejarme hacer mi rant. Cuando quieras. Gracias. Nos vemos. Bye. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes-Meni y Paola Estrada Castellano. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.